¿Y si falla el proyecto de los 12.000 millones de dólares, en qué quedamos? ¿Hay un plan B? ¿Tenés un plan B? No va a fallar porque... No, ¿y si falla? Sí. Tuto, ¿cómo estás? Buen día. Ahora sí, bienvenido. Bien, ahora sí, gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Carla Sayuri. Yo pensé que vivías en La Paz. Yo vivo en todas partes. En todas, pues, vives detrás del micrófono. Carlos, buen día. ¿Cómo Qué estás, gustazo. viejo? Igualmente. Aquí nunca te había visto en este... Ah, ¿sí? No, es primera vez que estoy en... No, ya llevo un año... ¿Cuántos? Llevamos 276 programas. Estamos desde 276 junio del año programas. pasado hasta ahora, un año y unos mesecitos, sí. Sí. Ahí haciendo streaming. Esto es la irresponsabilidad de Marco Antelo. De nuestro Ah. equipo. No es Sí, responsabilidad mía. Nos juntó y ahí dijo a ver qué pasa. Y seguimos, eso es lo bueno. Sí. Y hay una comunidad grande que ahorita ya hay como 3.400 personas conectadas que nos están viendo en vivo, así que muchísimas gracias. Aprovechen de dejar su manita arriba. Nada, arrancar. Este ha sido un experimento exitoso, no como el de Marcelo Claure. Querido Tuto. A ver, como para charlar, primeras impresiones del resultado de la primera vuelta. Te he escuchado decir que arranca un nuevo partido. Es una final que no parte con un resultado ya preliminar. Va de cero. Así es, va de cero. En cuanto al resultado electoral es así, es en Bolivia, primera vez que vamos a estar, Sebastián, en esta segunda vuelta. Las he visto y he estado con amigos en varios países, en Ecuador, en Colombia, cuando esto se ha dado. Y si lo primero que te dicen es, no es el medio tiempo y viene el segundo tiempo y partes con el resultado. Si Oriente le ganaba a Blooming 3-1, no quiero ofender a nadie, en el primer tiempo no es que el segundo tiempo parte de ahí, es nuevo partido. Es nuevo partido. Nueva dinámica y es evidente que en medio de la cacofonía, del ruido de una elección presidencial con varios binomios y congresal con centenares de candidatos a senadores y diputados, a veces no es tan fácil escuchar nítidamente las diferencias de propuestas. La segunda vuelta tiene esa ventaja. Ya está el Congreso, ya se sabe de la aplastante presencia de lo que ha sido oposición parlamentaria, que estamos llamados a hacer gobierno, y quedan dos binomios en cancha, 8 semanas, se escuchan las propuestas, se contrasta la capacidad, la experiencia, credibilidad, la templanza, la serenidad de los que estamos postulando. Y eso en cuanto a resultados. Sí quiero destacar la jornada. Creo que es a veces fácil olvidar que hace 6 años, a estas alturas, estábamos en protestas con el fraude, con la movilización. El TREP se volvió la palabra más googleada y conocida. Los mexicanos de dueños. Los mexicanos que venían acá y que la auditoría de la OEA y todo lo que sucedió. Y lo noticioso ahora es que no hubo noticias allí. Qué bueno, ¿no? Sí, no, Sí, todo muy bien. bueno. Bueno eso y la participación de la gente cívica, democrática y una elección que ha tenido imperfecciones. Vamos a ver, hay muchas cosas por corregir. Pero uno mide la credibilidad de la institución y del proceso en la aceptación de los resultados. Sí. Y resulta que Todos ustedes. Ninguno todos de ustedes salimos. vio fraude. Hasta el del Chapare, que dijo que iba a quemar al día siguiente todo, salió a reconocer y a Además, rogarse. con una frase interesante. Hemos votado, pero no hemos elegido. Sí, Ajá. qué Bueno, pata. pero reconoció el resultado y estaba bien. Sí, él tenía el objetivo que está claro que era de posicionar el voto nulo, que siempre existe, subirlo un poquito y ganarle con el voto nulo a Andrónico del Castillo, y será materia de análisis si lo logró o no. Pero él propuso 50%, ¿no? Sí, él Más del decía que iba a ser el 50%. principal voto. Hubo una cantidad más 20%. más alta de lo normal. No necesariamente de Evo. A ver, No. claro, porque cuando él pidió el voto blanco, nulo quiero decir, ya había 14% de nulo. Ya ve. A eso sumarle el 4%, 4,5% normal, y Evo Morales para mí no ha llegado a 6 puntos. No, así es, comparto eso, pero él claramente fracasó. Él intentó sabotear esto, bloquear, generar violencia en Yayagua. Y creo que más allá de la evaluación positiva de esto, he conversado con todas las misiones de observación electoral. Conozco bien a la gente de la OEA porque he liderado varias misiones con ellos, la gente de la Unión Europea también. Estaban admirados por lo que sucedió y hay que reconocer que el doctor Oscar Hasenteufel tiene un liderazgo, credibilidad, convocatoria que es inédito. Es
Yo trato de explicar a la gente cómo ocurrió este milagro. Mis amigos de Venezuela me llaman y me dicen cómo tuvieron un tribunal electoral así. Les recuerdo que durante 20 años el MAS copó, nombró Sometido. absolutamente Claro. todas las instituciones, justicia, Ministerio Público, Banco Central, Contraloría. Este tribunal electoral, ¿de dónde viene? De ese pequeño veranito democrático y de consenso, Sí, señor. cuando se posesiona Áñez y se elige un tribunal electoral que no era perfecto, varios allí decepcionaron, Salvador Romero quizás el que más, pero Hassen Teufel y varios de los vocales vienen Sí. de unas designaciones por 2/3, donde yo he reconocido el trabajo de Eva Copa, recuerdan que era presidenta del Senado. Claro, Y esa es por la única supuesto. institución que se ha hecho por 2/3 en consenso, los que están allí. ¿Te acordás que Adriana Salvatierra, porque vos Sí. o estabas allí o había un delegado tuyo, pero Adriana Salvatierra dijo, Yanine Áñez no, elijan la que quieran menos Yanine Áñez y, Sí. y la Unión Europea le dice, no estamos veniendo a elegir aquí, venimos a que se respete Así es. el orden constitucional. Exactamente, la gente olvida eso. La sucesión constitucional es un patrimonio y garantía de preservación de la democracia señor. en América Latina. Sí, señor. Lo hemos visto en Ecuador, Argentina, cuando renuncian presidentes como Moscas, ¿recuerdan? Y terminan en En Eduardo Perú. Duhalde, en Perú, que llegaron a presidente del Congreso, pero no hay que salirse del hilo de la sucesión constitucional. No salimos, ahí asumió Yanine Áñez y Eva Copa, que tomó la presidencia del Senado en lugar de Adriana Salvatierra. Después hizo oposición, pero al principio el cronograma electoral, la convocatoria, la elección por 2/3 de todos los vocales nacionales y regionales fue producto de un consenso, gran participación de Naciones Unidas, De los Unión consensos Europea. democráticos. Sí, y de ahí viene Hassen Teufel, que es evidente que tiene una trayectoria, un prestigio y que nadie más podía haber convocado a todos los candidatos e instituciones en febrero en La Paz, en junio en Santa Cruz, para que se respete el proceso. Fue criticado, yo no lo critiqué. Cuando hizo un acuerdo con el Tribunal Constitucional de Yo lo que no critiqué. existe interferencia judicial, es la realidad, porque ya habíamos sufrido las cicatrices de la Ya. elección judicial. Finalmente se llegó aquí milagrosamente y el TREP o el conteo rápido, ya no sé cómo se llama, ahora le cambiaron de nombre, funcionó, fue aceptado, entonces fue una ¿Sirepre? jornada. Sirepre. Sirepre. Querido Tuto, Sirepre. por lo que te escucho entonces, a pesar de algunas voces, de algunas sugerencias, de gente que fue comentando, vas a la segunda vuelta. No, absolutamente, a no ser que alguien tenga un Pero rifle. Ramsés ha dicho que te vas a bajar. ¿Quién? Ramsés es un parapsicólogo que es el ¿Quién? único, a diferencia de los Ah, no. analistas, que no se equivocó Bueno, y dijo si que Rodrigo sabe, iba si a sabe de ser algún primero. sicario que me va a meter un tiro en la frente, que me avise dónde está, porque Ay, me no, tienen no, que violencia. matar. Para que No, no pases por ahí. Sí. Para que me agache. No, este es un privilegio democrático. hay Además es segunda algo vuelta. que nunca se ha visto en la historia del país. No, es la no, primera y vez es- que y tenemos es- una segunda vuelta. Y eso es bonito porque es territorio nuevo. Vamos a verlos a ustedes Claro. y su performance. Porque antes elegías en la asamblea, En la asamblea. al Así es. presidente. Y esa era otra forma de negociar. Hoy en segunda vuelta la campaña va a ser diferente. Ayer estaba con Rodrigo Paz y él nos dijo, es demasiado el tiempo. Y creo que lo dice porque pesa mucho, ¿no? Cualquier cosa que digas, cualquier movimiento está observado y puedes Sí. perder como ganar votos. A ver, Sayuri, interesante. Eso del mucho tiempo, ¿de dónde viene? Yo quisiera recordar. Hemos vivido todo esto. Carlos se va a acordar bien. Aquí veo que ustedes son muy jóvenes. Gracias. El 93, Jerjes Justiniano fue el primer diputado uninominal en la historia de Bolivia. Porque él había postulado de primer diputado por el PC1. Sí. Hubo un problema en unas mesas. Sánchez de Lozada había ganado. Ya estaba definida la presidencia. Hubo problemas en varias mesas que no se instalaron, que se quemaron. No sé qué sucedió. Y había que repetir la elección. Y Jerjes Justiniano hizo una campaña diciendo, ya Sánchez de Lozada es presidente, vote por mí para que yo sea electo diputado. Y fue una suerte Claro, del primer sí, es diputado uninominal. Y se tuvo que rehacer la votación en varias mesas. De ahí viene esto de que la primera vuelta es compleja, porque no solo son los binomios, es diputados uninominales, circunscripciones Especiales. especiales, hay una serie de cosas y hoy día hay en 2 o 3 Supranacionales. regiones hay la posibilidad de tener que rehacer votación en algunas mesas por impugnaciones. Entonces el plazo que te das no es para ver quién va a segunda vuelta, eso se lo sabe rápido y eso se lo Claro. supo esa noche, es
por si tiene, porque todo diputado merece respeto y puede haber un lugar en un uninominal, correcto, además. sabemos, donde hay que rehacer 2 mesas y hay que esperar 3 semanas, 4, porque también ese diputado tiene que tener o diputada Sí. legitimidad. De ahí viene ese plazo que Claro, sí que pero es largo. se entiende, pero es largo tiempo y eso puede a veces Sí. jugar mal, ¿no? Porque el vicepresidente tuyo, y creo que a muchos no les gustó, ¿no? Porque decían, él dice cosas, no sé qué. Pero ahora ha parecido un angelito comparado con Lara para muchos. Entonces ahí Sí. es muy fácil equivocarse, porque no hay voto duro de ustedes. Es decir, sí tienen seguidores, es verdad, pero el voto es bastante voluble. Es Un día no dicen militante, Tuto, es no es- militante, pues, ¿no? Entonces va, un Sí. día dice Ahora, Tuto, al otro ah. Rodrigo. Perdón, yo lo que te vi y me llamó la atención y lo discutimos aquí. Primero, bien que tu pronunciamiento de la manera que lo hiciste. Y el segundo, es la primera vez en 20 años que te veo leer un discurso. Sí, no. Ya había que ajustar cosas. Estás buscando tirarte más al centro porque No. lo que tenés en la derecha te sirve, digamos, eso no va a cambiar. Y hay que ir a buscar otro nicho electoral, como se dice ahora. A mí me molesta decir nicho porque pareciera que es lo de los muertos, ¿no? Claro. No, hay varias cosas ahí, Carlos. No, tenía un buen punteo, lo iba desarrollando, escrito. Sí, era importante porque yo sabía que iba a haber segunda vuelta. Sabía, por Sí, la sí. naturaleza, lo Claro, sabíamos. todos lo sabíamos. Y la verdad, no nos vamos a engañar, pensábamos que iba a ser con Samuel Doria hasta faltando 2 semanas, donde Claro. empezó a verse un crecimiento acelerado de Rodrigo Paz y el capitán Lara. Ustedes lo seguían también porque hacían sus propias Claro que encuestas. sí, yo no comento las otras y creo que ahora la gente aprendió por qué no comento encuestas nunca, porque entras en un callejón sin salida. Teníamos las próximas, veíamos ese escenario, veíamos la subida de Rodrigo e hicimos unas horas antes una última rápida, breve, para saber cuál era el escenario y hacer una suerte de control de calidad, porque si encuestas algo el sábado y hay votación el domingo y salió bien, agradezco el trabajo que tuvimos, donde vimos que Rodrigo había pasado a Samuel Doria. Y que el sábado en la noche a la medianoche yo estaba aquí, habíamos ido a la catedral, voté en Santa Cruz con JP Velasco, enseguida hablamos de eso, en Cochabamba con mi madre, después a La Paz, y la noche anterior hasta la 1 de la mañana estuvimos viendo esos números y el escenario segunda vuelta Quiroga Doria Medina claramente iba a Quiroga Paz. Y vimos eso la noche antes. Ahora, ¿qué es lo que busqué hacer esa noche con prudencia y paciencia? Segunda vuelta es diferente. Yo creo que en democracia tenemos que cambiar el estilo y la tónica. 20 años el MAS ganaba una elección nacional, regional, municipal y esa noche salían a insultar al adversario Sí. y descalificar a sus votantes. Todo votante merece respeto, pero yo he saludado y agradecido hasta a los votantes de Johnny Fernández con Wow. nombre y apellido, porque alguien ha votado, hay que respetar, eso es democrático. Eso y es lo lo primero que hice es felicitar a Rodrigo Paz, a quien aprecio y estimo. Y no solamente lo felicité, sino que dije con claridad algo que digo acá. A Jaime Paz, yo le tengo un agradecimiento eterno. Él fue el que a un muchacho lo puso de ministro Claro. de 31 años. Y eso Perdón, pensé me que abrió la tenías puerta. 11 porque dijo, Sí. dijo Lara que vos sos parte del gobierno de Vance del 71, entonces yo le dije que soy ministro, yo le dije, puta, tenía 11. Sí, bueno, aquí estaba, aquí estaba en la Salle jugando básquet, ni sabía lo que pasaba yo en el país en esa época. No, lo que hice es agradecer eso a Jaime y consciente de que claro que él va a votar por Rodrigo y va a seguir y mi papá, don Tuto Quiroga Luisaga, votará por mí, pero creo que felicitar al adversario cuando No tiene hace un buen ningún daño. desempeño es bueno. Hablé con Rodrigo, como él lo indicó esa noche, creo que alguna dificultad tuvo con el celular y a través, como se hacen los jóvenes, una de las hijas en Instagram Messaging lo conecta a JP y JP me llama a las 2:30, 1 de la mañana, ya era el 18, me dice, ¿quiere hacer? Y hace una triangulación de la llamada del teléfono de la... Dije, Rodrigo, hablamos, muy buena conversación, constructiva. Él tiene una bancada grande, nosotros también. La de Samuel es interesante, Manfred tiene presencia. Y creo que nadie esperaba esto. Mis amigos de Venezuela, admirados, me dicen, Sayuri, caramba, como 95% del Parlamento es de gente que no es del MAS. Así es. 0 de 36 senadores. Evismo, androniquismo, arcismo, ya lo que le llames. Quedarán en 8 diputados, 9 de 130.
Es una oportunidad de oro Es interesante. de oro, no se la puede perder. Y no se la puede perder y por eso hay que tener claridad y estas 8 semanas van a permitir ver muy bien. Hay una presencia parlamentaria, es como que tengas un auto de Fórmula 1. Ahora, ¿dónde vas a ir? Con claridad decirle a la gente, y yo lo vengo haciendo, ahora se escuchará de forma más nítida cómo salvas la economía, cómo paras la inflación, cómo se terminan las colas de diésel y gasolina, cómo devuelves la confianza inyectando dólares, el cambio de todas las leyes. Sobre esto de la confianza inyectando dólares, lo conversábamos aquí y es en la conversación de la gente. ¿Y si falla el proyecto de los 12.000 millones de dólares, en qué quedamos? ¿Hay un plan B? ¿Tenés un plan B? No va a fallar porque... No, ¿y si falla? Es que no puede fallar porque tendríamos que volvernos Sudán o Corea del Norte, porque Bolivia es parte de los organismos multilaterales. Lo hemos hecho en el pasado. Hemos sido el primer país en la facilidad de condonación de deuda externa en ejecutarlo. Eso era novedoso, complejo y difícil. Eso podía fallar porque eso nunca se había hecho. Sí, pero hacer el un problema no programa es que de no apoyo- nos... perdón que te corté, Tuto. El problema no es que no nos den el dinero. El problema es que para darnos el dinero te van a pedir ciertas especificaciones, como por ejemplo ampliar la base fiscal. Esto significa cobrarles impuestos, por ejemplo, a los ganaderos que cuando venden una res de $250.000 no dan factura, a los mineros cooperativistas que pagan poquísimo. Y, por ejemplo, la cuestión de los créditos blandos que ofrece Rodrigo, de bajar los intereses en los bancos, eso no va a pasar. Sí o sí vas a tener que levantar y No, los pero bancos van a poner. tampoco... Pero el FMI te exige eso, ¿no? Claro, Te exige, pero pero es que son una serie No, de... Sayuri, una corrección. He vivido, he pasado todo esto. No es así. Lo que te exige los organismos es lo que yo voy a hacer. Parar la gastadera, la robadera y bajar el déficit fiscal, que es gastar menos y tener ingresos suficientes. ¿Desde Tienes cuándo? que viajar ¿Desde de cuándo? 10% a 5% el 2026 a 3% el 2027. Hemos explicado cómo en detalle el Estado eroga 10.600 millones de dólares en la gastadera de bienes y servicios, categoría inofensiva, que es viajes, viáticos, almuerzos, celulares, muebles y todo lo que gastan. Inversión son 4.000 millones de dólares, gran parte de esta es para fábricas que no sirven, industrias que no tienen utilidad. Paras la gastadera, paras la robadera, con austeridad, con licitaciones transparentes, rebajas 25% eso, bajaste el déficit al 2027. ¿y en Yo cuánto? te digo la experiencia, perdón Carlos con esto, Sayuri. Lo que estás diciendo, para darnos el HIPIC y condonarnos la deuda externa, a mí me dijeron que había que hacer el impuestazo al salario, ¿recuerdan? Sí, me acuerdo. Claro Yo le dije que que luego no. Gon intentó... Y la gente, porque aquí conozco Pero además cómo lo tienen funciona. que entender, ¿no? Los organismos internacionales deben saben. entender cuál es más o menos la lógica Así de acá. es. Y los empleados del fondo, los burócratas, no, que los directores europeos, porque tienen un sistema de impuestos altos, progresistas, que tienen una presencia importante en organismos, decían, no, que paguen más los ricos. Pero el impuesto al salario no era a los ricos, era al policía, médico, maestra. Pusieron esa condición y yo le dije, yo voy a ir al directorio a explicar mi programa. No se suele hacer eso. Muéstrame dónde está prohibido. No, fui, expliqué, defendí y les dije que era una locura hacer. Y después me dieron la condonación que era mucho más difícil y novedosa. Lo que quieren es lo que yo tenía, déficit fiscal bajo, inflación de 1%. ¿Cómo llegas a eso? Es una cuestión de la propuesta. No es verdad eso de que vienen a decirte a subirle este impuesto. No, obviamente Y te no, doy pero- ese ejemplo. Pero luego el Goni tuvo que hacerlo, ¿no? ¿Ah? O sea, tú más bien tú y lo evitaste y recuerdo luego que a el Chacho Goni- Justiniano, que en paz descanse, y una vez me llamó porque estaba allá y le dijo, los burócratas viven porque tienen presión del director de Claro. Noruega a Finlandia. Chacho, así fue, le conté todo lo que yo pasé. Y después fue un error, como se demostró que fue un error, que cayeron en eso. Yo no, era la misma presión que yo recibí y yo la supe sortear. No, la gastadera y robadera yo la voy a parar, Sayuri. No es porque alguien me lo diga, porque Bolivia necesita, porque ¿qué sucede con la gastadera? 11 veces cuesta el Estado de lo que erogabas cuando ellos empezaron. 11 veces más. ¿Cómo lo pagabas? Con la plata del gas que les dejamos. Abrían 2 válvulas, llegaba plata del gas. Baja la producción de gas, sacando los dólares del Banco Central. Yo era el único que en contra de todas las recomendaciones peregrinaba por Bolivia. El MAS está farreando el gas. Es antipático, te hace impopular, pero era verdad. Faltan 10 años para que se acabe. Y se acabó. Y como no hay líquidos asociados, no hay diésel, gasolina, tienes que importar cada vez más combustible con cada vez menos dólares.
crepó la cosa de que cómo lo pagabas, drenando los dólares, y yo salía desde el 2014, boletín del Banco Central, 13.200, bajó a 12.900. Pero todavía queda, se acabó. ¿Cómo financias hoy que no hay gas ni dólares? Con emisión del Banco Central. Tarjeta de crédito aparentemente inofensiva, pero cuando ustedes y nosotros vamos al mercado y no podemos comprar carne y pollo es por la inflación que viene de la emisión inorgánica. Y los 12.000 Billetito millones. nuevo. Perdón, los 12.000 millones, ¿en qué los vas a invertir? No, es un apoyo a balanza de pagos. A ver, hay dos partes en eso. Muy buena pregunta. Tienes una crisis de balanza de pagos. ¿Para qué han sido creados en 1945 estos organismos? Para un país que no tiene acceso a divisa extranjera, el riesgo país es estratosférico, vas para tener la divisa extranjera para que el país funcione. Ese programa, un puente de 2 años y medio, 3 años, y obviamente cuando recibes esa ayuda, lo primero que te dicen es no te voy a dar transfusión de sangre nueva para que tú sigas con la hemorragia. No puedes seguir pagando la Vamos a deuda cortar. cara y corrupta. Vas a tener que renegociar la deuda cara y corrupta de los lavallatos, de los créditos chinos. El crédito de la novia de Evo Morales, que lo pague la novia, ese de Camsey y otras cosas, porque nadie te da dinero fresco para que pagues proyectos caros y corruptos. Tienes que renegociar y reestructurar eso. No son del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es el organismo que cuando te da el programa, te da el aval para que otros te cofinancien. Normalmente la estructura es lo que consigues del Fondo Monetario, 1,5 veces, 1,7 veces recibes en cofinanciamiento del Banco Mundial, del BID, y aquí tenemos CAF, FLARI, Plata más para fortalecer. A emisión de bonos de carbono, reestructuras la deuda, el programa se hace esto. Pero todo el resto que cofinancian, primero dicen, tienes un programa vigente con el Fondo Monetario, que vas a reducir el gasto, que vas a ordenar la economía, porque no te van a dar plata para que sigas Claro. haciendo fábricas que no funcionan. Tuto, me queda más o menos claro. La verdad es que he visto mucho tu programa económico y creo que es más solvente que el de Rodrigo, lo digo claramente. Sin embargo, ¿qué va a pasar si pierdes? ¿Qué tipo de oposición? En caso de, yo sé que a nadie le gusta, porque a mí siempre me dicen, Sí. no voy a perder. Digamos en el hipotético caso pierdes. ¿Qué tipo de oposición vas a Soy hacer? predeciblemente, pero yo estoy trabajando para ganar y lo voy a seguir Claro, pero haciendo. digamos que pierdes. Si eres un perdedor, Voy ¿vas a ser un buen seguir perdedor? No, ¿Vas a ver, hacer una...? Yo creo lo siguiente, No y existen eso los hablamos con perdedores. Rodrigo. Vamos a pugnar por ganar, yo tengo una propuesta clara, tengo las leyes, la voy a defender y vamos a ganar. Muy bien, él también esperará eso. Ahora sí, ha habido un voto aplastante para cambiar de dirección, no para administrar el desastre. Yo no sé cuál es la propuesta de ellos, francamente. Ahora, si lo que quieren es seguir administrando esto, bueno, no cuenten conmigo. Si lo que quieren es, y he escuchado propuestas la vamos a discutir en el debate, de subir La renta dignidad. las erogas, bueno, muchas cosas como esas. Entonces, ¿qué pasó? Ellos... Vos no estás de acuerdo con eso. No, yo quiero reponer el poder adquisitivo de la renta de dignidad y los bonos. La inflación se le está devorando. 25% de inflación te está comiendo. Lo primero que tienes que hacer es parar la inflación y reponer el poder adquisitivo de los bonos. Eso es lo que he dicho, eso es lo responsable. Si tú dices, Para detener la inflación hay que bajar el gasto. tienes que bajar el gasto y tienes que decir, Banco Central prohibido financiar al Estado, porque de ahí Al viene fin. la inflación. No más impresión de billetes. No más impresión de billetes, y voy a plantear que sea reforma constitucional, como alguna vez hizo Cardoso en Brasil. ¿Cómo funciona más o menos la Unión Europea? ¿Cómo sostienen una moneda común ahí? Tienen reglas del déficit, de no poder financiar. Claro, cuando hubo una crisis en Grecia, Portugal, ahí aparecen. Entonces tú no otra vas a cosa. hacer subir, si alguien te propone bono de renta dignidad 2.000, bono a las mujeres, salario a las amas de casa, ¿lo vas a aprobar? ¿No? Lo que voy a garantizar, los bonos, aquí Carlos se va a acordar, Hugo Moldes era, ¿no? El cubano un debate 2005, los bonos, que se llama la transferencia condicionada de recursos en cash, yo creo en ellos, yo los propuse el 2005. Hugo Moldes me sacó la contumelia en un debate, prebendalista, asistencialista. Yo creo en que darle dinero a las madres para que los hijos sigan en colegio y se eduquen y no se vayan a lustrar zapatos o a limpiar o a trabajar es muy efectivo. No fue invento mío, lo hizo Joaquín Levy en México, lo aplicó Cardoso en Brasil, Lula lo perfeccionó con la Bolsa Familia, la asistencia del bono Juancito Pinto, del bono Juana Zurduy, son temas que yo planteé. Creo en eso, creo que es lo más liberal que existe, es darle dinero a la gente
para que sus hijos tengan futuro, para que exista un buen parto, para tener una jubilación digna. Pero ese dinero tiene que preservar su poder adquisitivo. No es solamente tema de la renta y los bonos, es tu jubilación, tu sueldo. Hoy día te comieron con la inflación de 25% buena parte de tu poder adquisitivo. Pero Quiero en este decirles que contexto, pero en este contexto, ¿estarías de acuerdo en hacer más bonos? No, estoy de acuerdo en respetar el poder adquisitivo de los bonos existentes que los propuse y los voy a defender. Si no garantizas, yo escuchaba en un debate a Johnny Fernández decir, lo voy a subir 5%. Y dije, le están robando. Si la inflación es 25 y te subo 5, este año les han robado a la clase obrera asalariada, a los jubilados, porque la inflación galopante es la que te devora todo. Y esto hemos vivido en Bolivia, esto hemos pasado en Argentina y Perú. Te doy 20% de incremento, la inflación es 50, viene la marcha, te doy otro 20%, la inflación es 100 y te comen el bolsillo, la inflación es nefasta. La baja de impuestos, si se diera, lo haces después de estabilizar el déficit fiscal. Exactamente. Primero tienes que estabilizar, incluyendo el subsidio al transporte público. El que diga que lo va a levantar al principio, para mí está equivocado. ¿Por qué? El programa internacional, y quiero volver a lo que decías, 12 mil millones de dólares balanza de pagos que te permite tener un puente de 2 años y medio, 3 años para importar combustible mientras cambias la matriz energética, importando sin corrupción, haciendo varios otros cambios. Tienes que devolver 2.400 millones de dólares a los ahorristas. Para eso Sí, necesitas señor. el dinero. Si no lo haces, aquí sentado yo lo veo a Sebastián. Si sales y te encuentras un billete de 20 dólares, ¿lo llevas al banco? Ni Loco. cagando. Porque Debajo del nunca más lo ves. Nunca más lo ves hasta que no te devuelvan todo lo que tiene la gente para recuperar Sí. la confianza. Hay una parte de divisas de este programa. Esto monetizas orgánicamente, no inorgánicamente, en bolivianos. Y tienes que ir con ese dinero, primero, a salvar el sistema jubilatorio que está desfondeado. Las AFPs le entregaron a la gestora 27.500 millones de dólares. Liquidaron los dólares, están Sí, en señor. bolivianos. ¿Cuánto valen hoy? 14.000 millones de dólares, 13.000. Tienes que recuperar la solvencia del sistema jubilatorio. Tenemos que salvar a las alcaldías, universidades y gobernaciones. Están todas quebradas. Vivían del IDH, que es un ingreso volátil, no predecible. Se les cayó y ahora tienes que rescatarlas. Hay que fortalecer el sistema financiero porque el problema de falta de diésel, gasolina y dólares va a llevar, y conozco las cifras, a problemas en el sistema financiero que tienes que salvar. Entonces, este programa es el puente de estabilidad y lo más importante es que no es suficiente. Porque tú dirás, y después de eso, de aquí a 3 años, te quedaste otra vez en medio del río. Si es que no cambias la ley agropecuaria, la ley de hidrocarburos, el Claro, código minero de tenés que- litio, venga Ahí, Toto, inversión Tenés extranjera. que hacer algo también, tener- ¿no? Esos Claro. 12.000 millones, ¿en cuánto tiempo llegan? Hay una economía prácticamente en terapia intensiva, Sí. la gente la está viviendo mal, la estamos viviendo mal, hay una inflación alta a comparación de lo que hemos ido viviendo hace mucho tiempo. Yo no tenía recuerdo, mi generación no tiene recuerdo de una inflación así. ¿En cuánto tiempo llega ese dinero? ¿En cuánto tiempo se aplica esto que dices? Y en el mientras tanto, ¿qué le pasa a la gente? El programa inicial es de 2 años y medio, 3 años, es en ese tiempo que llega, pero ¿cómo funcionan los agentes económicos? La expectativa, la certeza de que tienes eso, te tranquiliza el tipo de cambio y te baja el precio del ¿Cuánto dólar. calculas más o menos que puede llegar? ¿12, 13? Generalmente los programas te los van dando por plazos, tienes desembolsos semestrales, pero el anuncio puedes tener con lo que dicen front loading, una buena parte al principio, cargar más al principio porque necesitas devolver los dólares. Tienes que cargar eso al principio, devolver los dólares a los ahorristas, estoy hablando, En dólares. para que claro. en lo que tenías. El corralito. Así El es. corralito, Tienes que liberar el levantar corralito. el corralito y poder tener para comprar diésel y gasolina al principio y después que siga ¿No llegando. vas a liberar pero- la llegada de diésel y gasolina? Claro que sí, pero además de eso, igual, Carlos, Igual tocas- para subvencionar. tocas un tema importante. Claro. Puedes liberarla. La cuestión es, si yo digo, Carlos Valverde, tú tienes un mecanismo y puedes importar diésel y gasolina, igual requieres dólares. Claro. Por privado, lo que no vas a robar, como a trading y estas cosas Claro. que se ha visto. Pero igual tienes que tener dólares, sea el que sea que importa, para garantizar suministro de diésel y gasolina sin corrupción, liberando la importación, levantando el precio del barril interno. Es una locura.
que aquí al Que que sigamos, trabaja claro. le pagas $27 en bolivianos, que terminan siendo 13 o 14 dólares, al que produce aquí e importas a 120, 130 de afuera. Es el modelo de Cristina Estoy de Kirchner. acuerdo, sí, sí. Esa es una locura. ¿Por qué? Levanta un poco, ten más producción de gas, más líquidos, usa más el etanol, el biodiesel, puedes paliar parte de eso. Para mí, de los sectores, si me permiten esta aclaración, agropecuaria es número 1, hidrocarburos, minería 2 y litio Ahí 3, tengo. en el sentido del tiempo en que rebotan. Agropecuaria está de pie. Una nueva ley de agropecuaria, biotecnología, seguridad jurídica, bajar los aranceles de importación de insumos. Próximo año exportas $1.300 millones más. El modelo productivo cruceño alimenta con dólares a la economía sedienta de los dólares, alimenta los estómagos de las familias bolivianas y te da de yapita un poquito de biodiesel, etanol para bajar la demanda. ¿Y qué va a pasar con el litio? Es un tema muy sensible, ¿no? O sea, si llegaras a ganar, ¿priorizarías contratos? ¿Qué pasa con los que firmaron? Porque fue indignante ver lo que pasó en este tiempo, ya se ¿no? dejó sin efecto. ¿Qué va a pasar? Los contratos no tienen validez, se van. Y mire, la historia se repite. 2019, Evo Morales firmó un contrato con alemanes, Potosí se rebeló, escondidos. Tú no puedes comprometer la fe del Estado a semanas de irte. Ya después de que la gente ha votado. No, deja que el nuevo gobierno lo haga. Y nunca conmigo va a haber contratos escondidos a dedos. Ley de vaporíticos, lo primero. Y nos hemos comprometido, que tengo el documento, con Rodrigo, no sé por qué sucedió así. Nadie más fue a Potosí. Porque de litio se habla en todo Bolivia. Fuimos a Potosí. Pavel Aracena estaba allá, le reconozco también. Presionó muy favorablemente, un ingeniero con buenas iniciativas, y estábamos con Rodrigo. Nadie más vino. Y asumimos un compromiso, está suscrito, de hacer una nueva ley de vaporíticos, que todos los contratos se hagan de acuerdo a ley, con licitación, con transparencia, con regalías justas para ¿Haría el Potosí. 11% de regalías para Potosí? Haríamos la máxima regalía que te garantice la inversión. Eso hay que trabajarlo y verlo de acuerdo al lugar en el que estás. Yo creo que de hidrocarburos, ¿qué lección hemos aprendido, Carlos? Que 11%, 18%, 50% o 120% de cero es cero. No, de Hasta acuerdo. Baldor García Linera sabe eso. No ingresan los recursos. Y creo que lo que tienes que tener es la máxima regalía que se pueda, junto con otro tema que yo estoy planteando, revolución propietaria liberal. ¿De quién va a ser el litio y LB? ¿De quién va a ser el gas y yacimientos? No del gobierno de turno. Titulación individual Yo para en eso cada tengo ciudadano. mucho miedo. boliviano. Yo en eso tengo te han mucho criticado miedo mucho porque- eso, sí. ¿Por qué la yo- titulación individual no va a respetar las tierras comunitarias? No, claro que sí, vas a respetar. No, lo que tienes No, el que tema hacer. es la acción, el valor de la acción. No, si ¿Sabes estamos qué? en el otro, sí. Yo, mi miedo aquí es que, como es transable, lo, Hemos dicho embargable, hereditable, inicialmente intransferible, justamente por eso. ya. Justamente por eso. Ahora Porque he ya, visto. Ahora ya, Sí. ahora sí. ¿Por qué? Me Porque calla. si es transferible, la gente en la crisis va y la tiran todo el Claro. mundo a la venta y te No, tiran no, y abajo. además, claro. Vas a hacer inicialmente. Además, da para lavado de dinero y estas cosas, ¿no? No, y tienes que poner reglas que va a haber que la acumulación, cuando pueda ser transferible, lo harás por grupos etarios, de decir, desde qué edad puedes empezar a vender más Ya. adelante, de a poco. Nadie puede acumular porcentajes, pero el tener, yo creo firmemente que la propiedad y la libertad de ejercer esta propiedad te transforma el país. Yo lo propongo esto del 2020, y en esta campaña el único otro que vi que hacía esto era Jaime Dun. Nadie Sí. más puso esto con claridad. Y el sistema, ahí Sayuri mencionaba un tema que me impresionó. Yo estaba caminando en mercados de La Paz y me decían las caseritas, he escuchado eso de la propiedad, el litio. Decía, no entiendo bien eso, pero más elemental, mi puesto de venta, mi mamá lo tenía, mi abuela lo tenía, me lo pasan, pero no es nuestro, pagamos alquiler, somos inquilinas permanentes porque pagan la patente. Vamos a titular los puestos de venta en el mercado individualmente para que sea tuyo, para que sea heredable, para que sea propiedad de la caserita, que dejemos de ser inquilinos hasta en los puestos de venta de los mercados. Yo creo firmemente en hacer ese sistema propietario. 62-38 fue un de campaña o fue No, una- no, no. Pero además como pacto fiscal,
la autonomía total, prefiero llamarle, porque... Pero el pacto fiscal, yo Sí. te acepto que es la autonomía, pero yo no quiero que el gobierno, el centralismo me transfiera, sino que la ley me transfiera para que yo Exacto. garantice que voy a tener ese ingreso siempre. No, gracias por eso, Carlos, por la pregunta, porque importantísimo esta aclaración. ¿De dónde viene el 6238? No es porque yo entré en la subasta, hicimos los números. Ujú. Si sacas los poderes del Estado, Fuerzas costo del Armadas, Estado, diplomacia, 38. todo lo que erogas en atención del Estado, sacando Poder Judicial, Tribunal Electoral, Fuerzas Armadas, diplomacia, sale a ser más o menos 17.800 millones de dólares. Es 80 en el centralismo, 20 atrás, 20 para las regiones. ¿Dónde está el grueso de esa erogación? En salud, educación y seguridad. Ujú. Si no descentralizas salud, educación y seguridad, no hay autonomía real para que sepas quién cura a tus enfermos, quién educa a tus hijos Sí. y quién te da seguridad. Los maestros, médicos y enfermeras tienen su carrera, sus años acumulados, se les va a respetar todo. ¿Qué es la diferencia? Que en el lugar en el que vives van a ser los que manejen y administren la compra de bienes y servicios y los ítems. No va a ser el ministro de turno, porque eso lo usan para adoctrinar. En educación, ¿para qué sirve la ley Avelino Ciñañi? Para yo pongo los profesores desde el Ministerio de Educación y anda a adoctrinar y enseñarles Fidel Castro, Che Guevara y no sé qué más, y 3 de cada 100 niños el año pasado en Bolivia han pasado matemáticas. Los otros 97, perdón que vuelva sobre él, aplazados en matemáticas como Baldor. Eso es un país sin futuro. Eso es lo que estamos Entonces, hablando. ¿Vas, Si a haces hacer, los vas a hacer números, reforma educativa entonces? claro que sí, totalmente. Y la priorización, descentralización y digitalización de la educación son los ejes. Y si tú haces, y los números de los 18.000 millones de dólares, si haces la descentralización de salud, de educación, de seguridad, te queda esa proporción de casi un Entonces poquito más estamos de hablando de 10.000 un pacto descentralizados. administrativo fiscal. Sí, eso pues este es un buen nombre, podemos usar eso. Pacto administrativo fiscal Claro, para porque lo implementar la administrativo y lo fiscal, a mí lo que me interesa es que de los 100 bolivianos de impuestos que tengo que pagar, se queden en Santa Cruz 62. autonomía. Sí, exacto. Y que los se quedan- 38 se vayan para el Estado. y se Pero quedan- eso por ley. Sí. Entonces, me garantiza. Comparto con vos el tema de la regalía en algunos casos. Nosotros en Santa Cruz hemos recibido desde el 64, por regalías petroleras, 1.400 millones de dólares más o menos. Tarija ha recibido 15.000 millones de dólares. Tarija no tiene nada y nosotros pudimos hacer lo que tenemos. Así es, mire, qué buen punto que tocas. El legado de Santa Cruz para Bolivia es regalía, autonomía, seguridad jurídica. Si buscas tú la esencia de el éxito del modelo cruceño, es regalías justas para apalancarlas para el desarrollo. Como tú dices, en Santa Cruz se apalancó, en otros lugares no. En Tarija definitivamente no. Autonomía, la gente olvida que la autonomía, olvidémonos de la regional, ya la conocemos esa, es moderna, no discutamos esa. La autonomía municipal empezó como una demanda Claro que sí. de Santa Cruz y el primer beneficiario fue el Alto, que tuvo autonomía de La Paz. Sí. Hizo un municipio independiente desde los 80s con el doctor Paz, Sí. cuando se hizo ese sistema. Pero volviendo al tema de la descentralización y de la autonomía regional, es la parte de salud, educación, seguridad, es responsabilidades con recursos que se quedan directamente en el lugar en que se usan. ¿Qué te permite eso? Mira, ¿por qué hay tantas colas en los hospitales? Tú vas y dices, los ítems vienen de La Paz, los viáticos sí. No hay doctores, no hay enfermeras, no le pagaron viáticos de La Paz. El equipamiento, de acuerdo al nivel, lo tenía que hacer el municipio. La infraestructura, el gobierno regional. Y tú eres un paciente, estás en cola y ya no quieres escuchar. No te que el importa quién te lo gobernador tiene que poner. no quieres excusa que los 3 niveles Claro. se pelean. No, tú quieres saber, yo te cobro a ti, mi autoridad local y regional, mi hospital, mi atención médica, mi posta sanitaria, la educación de mis hijos. Esa es la mejor forma de hacer salud, educación y seguridad bajo Justo. esto. Y en el pacto fiscal, perdón, Carla, toco esto más. Lo que vamos a hacer también es generar incentivos para que impuestos que puedas hacer regionales y locales o impuestos nacionales que se cobren a nivel regional y local, tengas un incentivo para que no sea que el flojo recibe y el que lo hace bien también. No, un incentivo donde el que más efectivamente trabaja sin corrupción pueda
retener más de los impuestos que vaya generando, para generar ese estímulo también. Tuto, quiero la verdad, verdad. ¿Qué errores del pasado, cuando tuviste la oportunidad de gobernar, no volverías a cometer ahora? Porque sabemos que no somos perfectos. Nuestro país es súper imperfecto, nadie alcanza la perfección total. ¿Qué es lo que no harías de nuevo, si es que ganaras? Yo soy el que debe estar más lejos de la perfección. Si quieres la traigo a mi señora Milena y te va a tener 2 horas aquí. A ver, ¿qué creo yo que es importante de hacer? ¿Por qué la democracia de consensos terminó siendo rechazada? Porque algo que fue noble, el 85, de hacer acuerdos de gobernabilidad para estabilizar la economía y parar la inflación, hasta después del 2002 incluso. Sí, bueno, el Bolsín duró del 85 hasta el noviembre de 2011. Claro. Duró harto. Sí. Sí, el doctor Paz creo que dijo de forma sabia, esto es para una generación, no es para un gobierno. Y tenía razón, más o menos 20 años fue lo que duró. Pero ¿qué sucedió? Algo que era parar la hiperinflación, tener mayoría y demás, con el paso de los años se fue volviendo la repartija y el coteo y demás. Que yo, y entiendo la frustración de la gente, yo tuve la ventaja de poder gobernar sin hacer eso, pero la gente ya mezcló todo. ¿Por qué tuve esa ventaja? Esa es la paradoja. Y eso es lo bueno de la segunda vuelta hoy día. Porque la segunda vuelta, como decía Sayuri, era en el Congreso. Entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Quieres que vote por ti en el Congreso y te dé pactos? Bueno, ¿cuántos ministerios? ¿Cuántas embajadas? Claro. Así se volvió, tristemente. Yo no tuve que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tuve sucesión constitucional por el cáncer de don Hugo Banzer. Entonces, yo recuerdo, hablabas de la democracia cristiana, Benjamín Miguel, hombre sabio que me enseñó mucho, porque hubo el anuncio de la enfermedad de Banzer y venían varios partidos a decir, yo te voy a apoyar, yo no te voy a apoyar. Benjamín Miguel me dijo, Tuto, ven, la sucesión constitucional es intuito persona. La quieres asumir, la asumes. No la quieres asumir, no la asumes. No depende de que nadie te apoye o nadie te vete. Esa es la magia de la sucesión constitucional. Es la magia de la segunda vuelta. No, claro, cuando asumí de vicepresidente, momento, digo. Y la segunda vuelta es lo mismo. Claro, no le por eso. debes... Pero No le debes a no te nadie. va a tocar. Estoy viendo gente de la COP, dirigentes que están hablando de que van a apoyar a Rodrigo. ¿No será que esos pactos se han trasladado a las así llamadas organizaciones sociales? ¿Tienes un plan al respecto? Tienes toda la razón que esos cuoteos que eran entre bancadas Ya son parlamentarias inadmisibles. ahora son cuoteos corporativos y yo no los voy a hacer. Si la COP y ese payaso que está allá presidiéndola, que apoya a Arce y lo aplaude como foca, que antes apoyaba a Evo, quiere ir a apoyar a Rodrigo, siga, por favor. Se tiene que acabar eso de pretender que él representa a alguien, no representan a nadie. Yo siempre digo que Sánchez Lozada estaba en el aeropuerto y todavía entre dirigentes de los partidos del MNR y del MIR estaban dividiéndose a ver quién era el portero de uno de los ministerios. Sí, sí. Y eso... ¿O no? Carlos, ese es a lo que decía Carla. Exactamente, el problema es que si para que tú me elijas en el Congreso, me tienes que dar los votos en el Parlamento, te tengo que dar espacios. Y al principio fue por el país. La gente olvida, el 85, Jaime Paz vota por Víctor Paz en el Congreso señor, sí. y después Banzer le da el respaldo Sí, señor. parlamentario y no había, al principio no es que había alguna participación, pero no se volvió o no fue como después fue degenerando. Que ¿cuántos parlamentarios tienes más o menos? ¿Cuántos ministerios tienes? Y En el segundo gobierno de Goni comienza a caerse todo. Sí. No, y además se usaba el Poder Judicial, ¿no? Se ponían jueces, además No, jueces. discrepo. Yo creo Pero que el sistema judicial era un buen sistema. Hubo una judicial. reforma, Sayuri. Pero había una... No, perdón, el Tribunal Constitucional, eran coteados. Se daba hasta aquí, por eso... Se llegó a por llamar eso- así, Yo- se llegó a llamar así, pero fue injusto. Porque Yo discrepo. Yo discrepo. también, porque había gente de real valía. Y yo te lo doy con nombre y apellido, lo que dice Carlos. Yo era vicepresidente. Tenía 17 diputados de 130 y 11 de 27 senadores. Ni por asomo no tenía ni un tercio. ¿Cómo nombré? Creamos el Tribunal Constitucional. No había, lo creamos. ¿A quién pusimos? Ustedes ya no se acuerdan. Pregunta a los abogados mayores. ¿Quiénes Wilman eran? Durán. Dermisaki, De la Rocha, Wilman Durán, Íñiguez, los mejores, Valdivieso, los mejores Era un lujo. juristas
de Bolivia, porque la única forma cuando nadie tenía 2/3 de acordar nombres era por mérito. La Suprema, Rodríguez Belcé, Tobar, Villafuerte, Héctor Sandoval, Emil Cerdaya, Defensor del Pueblo, Guido Chávez Ana María Méndez. Campero, Aduana, Amparo Vallivian. Ahí cuando nadie tenía el poder total, la única forma de consensuar, y yo sí que Era por hice eso, mérito. era por mérito. Rodríguez Belcé viene de ahí. Tanto que lo pondero Evo Morales, yo lo posesioné por 2/3, lo elegimos porque era un jurista competente, después se volvió evista, ya su problema, pero era un jurista competente. Entonces, tener esto te va a obligar, por ejemplo, hoy día, 95% de la oposición, sí, pero nadie tiene ni siquiera mayoría solo. Entonces, si quieres hacer, y voy a plantear hacer las designaciones por 2/3, vas a tener que consensuar. Y si estás viendo de que Rodrigo pone uno y Tuto pone otro, por favor denúncianos. No, pongamos la mejor gente, como lo hicimos en su momento. En ese cuando sentido, había democracia fragmentada. las elecciones judiciales van a seguir existiendo. No, No. no pueden seguir. Yo no. Por eso mismo, No pueden seguir. lo primero que hay que hacer, ¿Verdad? Sayuri, no va a seguir y espero que no, no depende de mí, pero mi propuesta que es cambiar las leyes, yo quiero ganar el tiempo porque lo que me preocupa de la segunda vuelta, lo único, es democrático, hay que estar y demás, pero es que el 19 de octubre recién votas y tienes la transición muy cortita, no podemos esperar todo ese tiempo. Claro, hay Ya que trabajar sabemos desde quién ahora. es la bancada desde ahora. Les he pedido que nos comprometimos en la CAO, en Potosí, por el litio, con la Cámara de Electricidad, con el sector financiero, en poner las bancadas a disposición y trabajar para consensuar las leyes desde la siguiente semana. Yo lo voy a hacer. Vengan todas las bancadas, veamos la nueva ley agropecuaria. Había Pero un poco el elementos de- PDC no Ah. está en esa línea. Está ¿Cómo? más, el PDC no está tan en esa línea, o sea, como que está más centrado en hacer campaña según Veremos. asambleístas, ¿no? Veremos, pero por eso, a ver, tiene una gran cantidad de diputados, pues podrán tener 2 o 3 que vayan a ser los jefes de bancada. Tampoco es que tienen que hacer 24 horas, venir a una reunión, dar sus criterios, para ir a lo que decía Sayuri. Y también tenemos que hacer reformas a la Constitución que requieren 2/3. Yo tengo la propuesta, no la voy a imponer, no tengo los números. Quiero decir, ¿qué más quieren cambiar? El cambio al sistema judicial y otros. ¿Qué vas Empecemos a hacer con trabajar. las leyes incendiarias? Vamos a cambiar toda la normativa incendiaria y sobre todo las políticas, porque no son solo las leyes. Había una política deliberada del MAS de retirar la policía y mandar grupos a avasallar, a quitar y a tomar, a invadir las tierras fiscales. ¿Y por qué es bueno el sistema de titulación de propiedad? Nadie quema su casa, nadie quema su auto. Si tú te fijas el mapa de calor de las quemas, vas a ver, Sayuri, cómo va bajando conforme te acercas a Pando. ¿Y qué es la diferencia de Pando? Es igual de amazónico. Está cerquita de Brasil. Hay mucha más profundidad en la titulación individual y uno su tierra la Claro. cuida, pues tú no vas a quemar ese estudio si trabajas acá. Quemas lo ajeno. Es más allá de lo que hay que hacer en prevención, en satélites suborbitales, en brigadas ecológicas, que hay que hacer el trabajo. Pero había la prensa internacional que han venido en grandes cantidades y preguntaban de eso y yo les decía, ¿sabían ustedes que Evo Morales y el MAS y la Pachamama y todo lo que decían han quemado un porcentaje más alto de la Amazonía que en Brasil? Y en Brasil todo el día los destrozaban. Aquí quemaron más. Ahora, dicho eso, lo más importante en la cuestión ambiental es que Bolivia puede ser campeón mundial en la contribución a la descarbonización neta, concepto que usa Ricardo Hausmann. ¿Por qué? Somos chiquitos, no tenemos petróleo, tenemos gas que emite 1/3 menos, tenemos la Amazonía forestal, tenemos que hacer programas de reforestación. Tenemos en Bolivia la empresa número 1 del mundo en secuestro de carbono, no en reducción de emisiones, en secuestro. Y están viniendo a invertir Microsoft, Google. Yo quiero ir a la cumbre de la COP, decir, Bolivia, vengan aquí, vamos a hacer reforestación, secuestro de carbono y tenemos 30% del litio del mundo. ¿Quiénes son esos que decís? ¿Qué empresa es? Aquí se llama Exomad. Cuando entras a la tabla de secuestro de carbono vas a ver No es de empresas la de americanas. los socios de los hijos del presidente. No, Esa no, es no. otra. No, Esa es otra. no, sí, no, para Ya. nada. No, los hijos del presidente siguen acá. Yo creo que no. ¿Sí? No, ya sé. Adivina, Yo creo que adivinador. no. Yo Oye, creo que ¿y ¿Qué se qué, dice? vas a seguir apostando a los combustibles fósiles o piensas hacer una transición a otro tipo de energía? Mientras tanto. Claro que vamos a hacer la transición porque no tenemos petróleo y hoy día Bolivia lo ¿Y constató. vos crees que no vamos a tener?
¿Qué cosa? ¿Petróleo? Petróleo. No, a ver, gas sí, pero la historia de Bolivia muestra... Pero, yo recuerdo era muchacho aquí, caminabas y veías por Colpa, Caranda, el venteo, ¿te acuerdas? Ujú. Con Carlos y yo nomás podemos hablar de eso, ¿no? Cómo Sí. se venteaba, se quemaba. Porque la gente venía a buscar petróleo, tú querías petróleo Sí. y aparecía el gas y decías, esto no sirve, es como el excremento, hay que quemarlo. Claro. Argentina nos compraba un poquito. Recién cuando Brasil hacemos el contrato, que cambia la historia de Bolivia, el de Herbert Müller del 92, ahí recién el gas empieza a tener utilidad. Nunca hemos tenido petróleo. Lo que sacábamos son líquidos asociados. Es como un globo de gas que tiene un poquito de vapor y de ahí le va sacando el diésel y gasolina. Y la producción de gas fue tan alta que casi que tuvimos autosuficiencia para abastecer el mercado interno. Pero el aprovecho gas, para, como un perdona globo, se cayó que y no te hay corte, producción. porque quiero preguntarte esto. Juan Carlos Salazar tiene un texto donde refiere que entre 2009 y 2010, durante el gobierno de Evo Morales, se cerraron 10 campos productores de petróleo que están en Santa Cruz y que esos campos están ahí, los gasoductos están hechos y se producía, de acuerdo a sus datos, 1 millón de 1 millón de barriles de petróleo en esos 10 campos. No sé si el dato sea cierto. ¿Qué sabes tú de eso? Y si están ahí, ¿se podrían reabrir, se podrían reaplicar? Porque creo, bueno, si ves los datos, Bolivia sí producía más gasolina en los 90s y a inicios Claro. de los 2000 y ahora produce, bueno, ya no produce, ¿no? Sí, a ver, Diésel no creo he que- visto esos datos, me cuesta creer. No, lo que había muy poco petróleo. Nunca fue Bolivia, nunca tuvimos una enorme cantidad de producción. Lo que ¿Y había es Mayaya? los líquidos asociados. Mayaya me parece, ojalá que sea verdad, pero a este gobierno Pero no hay certificación. ¿no? parece Pero más no hay. mamada que No, Mayaya, creo no, yo. sí, Sí, sí. Mayaya parece. No, a donde va Mamaya. Sayuri, que es muy interesante, Amalaya. es que tenemos que cambiar la matriz energética. Lo que voy a hacer yo es privilegiar el uso de energías renovables dentro para poder exportar el gas hacia afuera. Aquí en este estudio cuento los focos y de cada 10 focos, 7 vienen con generación eléctrica a gas. Mejor sería tener hidro, tener solar, tener eólica para los focos y el gas exportarlo a Brasil, te genera divisas. Nuclear, ¿no? Nuclear, ¿no? Nuclear, difícil, no, ¿no? es difícil, es mucho cuento ruso. No, lo que hay en Bolivia es un enorme potencial hidroeléctrico. Me cuesta decirle esto, o me duele. El último gran proyecto hidroeléctrico de Bolivia lo hizo Tuto Quiroga, Luisaga, en Cochabamba, Corani. Mi papá, esas eran mis memorias de ingeniero. Él volvía de Corani, hicieron ese proyecto hidroeléctrico y después nunca más se avanzó. Misicuni ha quedado frustrado. Hay enorme potencial hidroeléctrico, buen viento, buen sol. Y no solo hay que tener energía renovable para la generación interna. Hoy día la energía es oro, literalmente. La energía, haces criptominería, JP domina todo eso. Vamos a hacer criptominería en toda la zona del Alto de Oruro y Potosí, donde energía renovable, no la que quema, no la que emite, se vuelve Bitcoin y se vuelve como oro, es como minar oro. Y no solo eso, la empresa Tether, que la gente quizás no sepa bien quién es el banco central de los dólares digitales. Son una empresa europea. Yo les decía que ustedes, italianos, Nueva York fue el mejor exportador del gran producto italiano que es la pizza. Y estos italianos con Tether son el gran exportador del producto norteamericano más conocido que es el dólar, con el dólar digital. Y hoy día lo tenemos. Si no era por el dólar digital, hoy día la crisis hubiera sido peor. Ha sido un alivio el dólar digital. Eso es con criptominería. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para hacer criptominería? El Alto, Oruro, Potosí. Lo que no le gusta a los futbolistas visitantes, les encanta a la criptominería, a los centros de datos, Perdón. a los centros de inteligencia artificial. Hablando del alto y hablando del altiplano, ¿no es hora de titularizar las tierras con el asunto de cada persona un propietario y de impulsar las siembras allá? Claro Porque que sí. están produciendo 600 kilos de quinoa. En Santa Cruz están produciendo 1 millón, es decir, 1.200 y está todavía en prueba. ¿Cómo puede ser? Así es, y los principios valen para todos los lugares y en el foro de la CAO se mostraba que el no utilizar biotecnología, la gente siempre cree soya, no, en quinoa. Perú nos gana por goleada. Ellos Sí. usan biotecnología, nosotros no. Entonces, Nosotros aquí hoy estamos día el produciendo decir bien. esa imposición de no usar biotecnología, yo digo es como que digas,
Y había gente que decía, no, en el COVID no quiero vacunas, o no quiero usar internet, o no voy a usar WhatsApp. No sé, Claro, negarse al cambio. negarse. Además que no produce suficiente, importas de Argentina y viene con biotecnología. Al de cambio Brasil. útil. Tal cual. A la Otto, modernidad. Te cuento que somos más de 5.500 personas al vivo. Agradecer caramba. a todas estas personas que estaban esperando que respondieras preguntas, que nos contaras qué onda con la vida de candidato a la presidencia, perdón. Pero ayer lanzamos una pregunta a la gente que si querían o tenían preguntas para vos. Y hay preguntas entre picantes y entre interesantes. Vamos a empezar por la picante, que la gente... No sé, no comparto, pero hay un... ¿Cuál es tu posición favorita? Gustavo dice, no. Gustavo dice, ¿qué le dice a los bolivianos que piensan que la segunda vuelta es para seleccionar al menos peor? La segunda vuelta es para que alguien obtenga 51% de la votación. Yo he aprendido que en procesos electorales hay un adagio que dice cuando había la campaña entre Trump y Hillary Clinton y los dos tenían más rechazo que aceptación. Decían, la elección no es para escoger entre el ángel celestial y Sebastián. No, es entre, digamos, Sebastián y Carla. Y con defectos y virtudes tienes que escoger. Eso de idealizar, de que hay un candidato que es Simón Bolívar o un candidato que es Víctor Paz, no es. Somos gente con una vida pública. Siempre digo que los políticos no los importamos, son de aquí entre nosotros. Así es, Aquí nacieron. y si me permites agregar una cosa, porque la prensa internacional viene y yo ya veo, ¿no?, el discurso, y lo he visto siempre, ¿no? ¿Quién es el Obama de Bolivia? ¿O quién es el Macron, el que se vaya poniendo de moda, ¿no? ¿O quién es el Trump? ¿O quién es el Milei, dicen ahora? ¿Usted quiere ser como Milei? No, yo espero que Milei pueda hacer por Argentina lo que Víctor Paz hizo por Bolivia. No sé por qué buscamos referentes fuera cuando los tenemos acá. Cuando Víctor Paz falleció, yo hablé con un corresponsal del Economist y le hizo un obituario muy lindo porque eres de Bolivia y ¿qué te preguntaba? Ah, Bolivia, gas, coca, cocaína, lo de siempre. Mire, acaba de morir el hombre más grande de mi país. Y escribió algo así, pues, pocos líderes cambian el rumbo de un país estructuralmente una vez. Pocos. Cardoso en Brasil, digamos, para citar un ejemplo. Y casi nadie cambia el rumbo de un país 2 veces. Y este señor lo hizo 2 veces con defectos y virtudes, con todo lo que fue los 50 y los campos de sí. No fue taza de leche. No, Persiguió muy duro a los falangistas y todo. Hubo muchas sombras, pero hizo el voto universal, hizo la reforma agraria, cambió la dirección de Bolivia. Y el 85 la cambió por segunda vez. Por eso cuando vienen a buscarnos referentes, si usted quiere hacer como Milei, como no sé quién, que como Trump o como Petro, no. Tenemos que hacer las cosas que Bolivia necesita y yo creo que tenemos que estar un poquito más orgullosos de lo que hemos logrado. Mire, la admiración de la gente por este proceso del 17 de agosto afuera es impresionante. Mis amigos venezolanos lagrimean cuando me llaman. Eso queremos, poder votar libremente para elegir nuestro Congreso y nuestro presidente y que se respete. Porque les costaba creer, como parecía que aquí era un régimen parecido al de Venezuela. Bueno, y acá que vamos a escoger entre 2 figuras que hemos sido de oposición, unos con más intensidad, por más tiempo, otros no, ya se verá en todo esto, pero en Venezuela, en Cuba y Nicaragua lloran por tener lo que hemos tenido acá ahora. y creo que todavía no lo estamos apreciando Perdón, una y preguntita valorando. más. El 21-060 se hizo en 23 días. En tropas extensor el 6 de agosto, el 29 ya estaba hecho. El 85, el 86, el dólar todavía estaba alto. Y el 87 comenzó el año con 2 bolivianos el dólar. Esta es más o menos la proyección que vos estás diciendo cuando decís tanto por ciento en este, tanto por ciento en este tiempo. ¿Eso más o menos? ¿Cuáles son las 2 diferencias? El 85 y la gente olvida que junto con la hiperinflación de 28,000% era mucho más grave. Hoy está grave la cosa, pero no a ese nivel. Sí. 28,000% al año llegamos a tener récord mundial de inflación. Coincide con el desplome del precio del estaño y Bolivia entonces éramos casi monoproductores. Fue dramático. Lo que hizo no se requiere toda los cambios profundos que hizo Víctor Paz. Hoy día los precios son extraordinarios.
Yo tuve que vivir con el estaño debajo de $2. Hoy día está en 15, 16. La plata en $4. Hoy día está en 36. El zinc, todos los minerales, el gas, hidrocarburos, la soya están con buen precio. Lo que falta es producción. Hoy día es más sencillo volver a eso. Segundo, el 85 aún Bolivia fue pionero en hacer un programa de reformas y no había credibilidad en Bolivia. Había que recuperar la credibilidad que lo hizo el doctor Paz. Algo parecido con lo que sucedió con Milei al principio. No tenía mayoría congresal y Argentina había perdido credibilidad con los organismos. En Bolivia tenemos un gobierno nuevo, pasaron 20 años, tenemos mayoría en el Congreso, los precios internacionales son muy, muy buenos y aquí puedes hacer el programa de estabilización mucho más rápido y no voy a pretender que la herencia de Tilín es tan grave como la UDP, no. Deja un país desordenado, pero hoy día, a diferencia del 85, que solo teníamos estaño, tenemos minería, hay que atraer más inversión, tenemos un sector agropecuario que ni por asomo había. El 85 no se había hecho el mejor proyecto de la historia del Banco Mundial para Sudamérica, es el Lowlands, que se hizo con don Silvio Marinkovic, con toda esta gente, la apertura de la producción soyera cruceña. Fue tan exitosa porque no era del gobierno, quizás, y se hizo toda esa producción. Entonces, Bolivia era incipiente, era casi que el estaño era todo, cayó de $7 a $1, se desplomó todo, Comibol, la quiebra, y el doctor Paz tuvo que lidiar con la hiperinflación y con la quiebra de Comibol por el desplome del precio del estaño. Fue dramático. En esa línea, Tuto, ¿qué vas a hacer con los mineros cooperativistas? Hay 250,000 que están ahí, no pagan impuestos. Intentaron poner un presidente que es Andrónico Rodríguez, a quien apoyaron abiertamente. Lo que le da la gana, ¿no? Sí. Incluyendo envenenar los ríos del país. Sí. A ver, primero, el sistema de cooperativas es bueno. La ilegalidad es otra cosa. Hay muchas cooperativas y las conozco y he trabajado y discutido. Sí, se habían plegado al MAS, estuvieron con Andrónico. Está bien, se ha mostrado que no habían sido. No es que pueden poner o sacar presidente. No que son tantos. Yo ahora sí. No, yo con las cooperativas el 2001-2002, y ellos recuerdan, hicimos algo importantísimo. El estaño se desplomó, plata, plomo, zinc por los suelos. Era una crisis masiva. Yo pagué PLANE, programas de empleo con cupones de empleos para que las cooperativas sigan funcionando, si no se venían abajo. Tienen producción. A la ilegalidad es otra cosa. Hay cooperativas que trabajan bien, de acuerdo a norma, que hay que respetar, que hay que estimular, y creo que la diferencia con Perú, y lo he dicho yendo a Perú muchas veces, es porque en Perú hay 8 veces más producción minera que en Bolivia y mucha más conflictividad, porque es un modelo concentrado. El sistema cooperativo te permite, como las cooperativas de servicio en Santa Cruz, de que la gente sienta que es de todos. Ahora, hay cooperativas que están poniendo mercurio en el río, no, y eso no va a haber nada ilegal, ni narcotráfico, ni mercurio en los ríos, porque hacer cosas ilegales es muy mal negocio. El oro, el potencial del oro en Bolivia es gigantesco, pero si quieres... Sacan el oro por Perú ilegalmente. Por eso. No sé si sea mal negocio. Certificar es mal negocio a largo plazo. En el corto plazo, robar un banco también puede ser, pero si sigues robando cada semana, no va a ser tan buen negocio, te van a agarrar. A lo que me voy es el oro sin mercurio. Si tú hoy día el oro lo refinas y certificas, ¿qué te pide la gente? Y si tienes el oro, vas a traer Tether, vamos a hacer emisión de criptominería, ya no con el USDT, el dólar digital, con el oro digital. AUDT se llama. Vamos a hacerlo en Bolivia. Pero ese oro tiene que estar certificado que no hay explotación laboral y que no hay mercurio. De lo contrario, no es comerciable. Y tenemos un enorme potencial para hacer eso si entramos a la legalidad. No hay mercurio en el río con nosotros para sacar el oro y no hay químicos en los ríos del Chapare para hacer cocaína tampoco, porque yo veo siempre que se habla del daño ambiental en muchos lugares y no se habla de lo más nocivo ambientalmente, que es la producción de cocaína en el Chapare con los químicos que se usan. ¿Cómo vas a lograr controlar eso? ¿Fuerzas Armadas? No, con el Estado, con la ley, con los incentivos, mostrando. Hay ejemplos de muchas empresas que están, para vender el oro, poder refinarlo, tienes que certificar que no es con mercurio. El mejor negocio es poder hacerlo ambientalmente sostenible. Hoy día, en el mundo que vivimos... ¿Se puede probar que es o no es con mercurio? Sí. Claro que sí, en los exámenes se lo puede hacer y se demuestra y tú lo haces y vale más y lo certificas y en la refinación y el certificado que te dan dice
Fue hecho sin mercurio, sin explotación laboral. De lo contrario, no lo puedes refinar, no lo puedes poner en bóveda, no puedes emitir una tokenización de activos del oro digital, que es lo que vamos a hacer, si no tienes esa certificación. Y lo Tuto, mismo que en tributos. Hablando yendo un poquito más a lo que has dicho del chapare, no me quiero perder. ¿Qué vas a hacer con el chapare? Ya están controlando precios. He visto un video en el que unos oficiales del Evo, esos que andan con sus lanzas, le dicen a una señora que vende comida, hermana, vas a vender a tanto. 10, a tanto, a tanto. Ya se están haciendo y constituyendo como una republiqueta. ¿Qué vas a hacer? ¿Intervienes? ¿Llamas a la DEA? A ver, no, son varias cosas diferentes. Primero que la ley vale en cada metro cuadrado para todas las personas en todo momento. Evo Morales está aprovechando de que hay un gobierno debilucho, muy debilucho, el de señor Tilín. Porque Bueno, es increíble. logró Encajar. acorralarlo, eso yo le reconozco a Tilín. Muy debilucho, pero Tilín- sí, no se la esperaba. Pero el Evo. no por narco, sino por violador. Sí, por depravado Bueno. inmoral. A ver, hay gente que me dice, sí, lo acorraló al Chapare, pero no lo acorraló. Él allá se encubó. Yo estuve 5 días antes, el martes. ¿Cuánto cerramos la campaña? El ¿A lunes cuántos 11 en metros de Cochabamba. distancia estuviste de Sí, Evo? sí, salí ahí 2 de la mañana, porque ya, después contaré con quién hicimos todo eso. Hablé con unos amigos. En banano se exporta $60 millones y podemos exportar 600. Dejamos el 2002, la gente se olvida, Sayuri, más hectáreas de banano, piña y palma africana que de coca. Se puede, y se lo hizo. Coca por desarrollo, ¿no? Así, el desarrollo alternativo que se hizo, el Chapare tiene mucha producción en banano. Si abrimos el mercado Sí, sí. europeo y de Asia, puedes multiplicar por 10 la producción. Todo se está yendo hoy día a la Argentina. Fui allá y ¿qué es doloroso ver? Tanto hablamos de ser corredor bioceánico. La carretera bioceánica que va de Puerto Suárez hasta el occidente, saliendo por Patacamaya, Tambo Quemado, Río Seco, Desaguadero, ese corredor vital está tomado. Hay un par de kilómetros que están tomados. Yo llegué ahí 6 menos cuarto de la mañana, salí 2 de la mañana en la vagoneta. Llegamos y ahí en Laucaeña está tomado. Es decir, no se puede, tienes que darte toda la vuelta. ¿Para qué? Para que el señor muerto de miedo esté ahí agazapado. Y después me pasé por el aeropuerto de Chimoré, donde es un callejón sin salida. La gente estaba unas carpas ahí, Botonú lo decía. Y el aeropuerto está tomado también. Imagínate, Potosí no tiene aeropuerto, en Chapare hay uno y está tomado y no lo usan. Y la ¿No lo carretera, ¿no? Yo pensé que ahí, yo pensé que de Era ahí otro se tipo de- llevaba la Bueno, harina de tambaquí. Digamos, Ahí. desde noviembre del año pasado está tomado para prevenir que no venga un operativo a llevarse ahí. Están desde noviembre del año pasado. ¿Y cómo Y estarán llevando la harina de tambaquí? yo pude llegar allí y si yo quería llegar para decir, ¿cómo el gobierno dice que no se puede? No, a ver, no hay que tenerle tanto miedo a eso. Ese es un señor cuyo ciclo concluyó, cuyo tiempo terminó. Y fíjate, ¿no? Las bravuconadas. Decía, voto nulo voy a hacer. Y al día siguiente de la elección vamos a desconocer y quemar todo. ¿Y qué salió el lunes a decir? Ah, ya. Claro, no puede, mi nombre no puede decir, excepto si no es asociado con varios insultos y epítetos y demás. Ah, bueno, el capitán Lara también entró en esa categoría, más los insultos que me Ahí, dio. Tuto, perdón que te corte, pero estamos llegando al final. Al final hubieron muchas preguntas, pero fueron respondidas de la voz, por ejemplo, de Carlos, de Sayuri. Ellos te hicieron muchas preguntas que respondieron al total de la gente que nos mandó las preguntitas a nuestras cajas de preguntas de LPM. Pero agradecerte bastante y ahí antes que cierre Sebas, somos 5.738 usuarios en este momento Bien. escuchándote, así que agradecerte por Bien, venir, bien. agradecerte Sayuri y ahí lo dejo a Sebas. Sí, gracias Tuto, gracias por venir, gracias Carlos, gracias a Yuri también por la ok. presencia. Es una campaña todavía, tenemos trecho hasta el 19 de octubre, así que la invitación obviamente para que vuelvas. 7 semanas y 3 días. Correcto. Y ¿Quién también está contando? luego del 19 también, cordialmente invitado para que Muy No bien. estés nos acá. olvidarás, ¿no? gusto, Vendrás a no, no. visitarnos. Así No, que, y en el trayecto a la Claro. campaña también. También. Sí, no, gracias. Ya que es la más larga de las campañas, hay la tiempo campaña. para que vengas de nuevo. Gracias, Vale. Carla, Sebastián. Sayuri, gusto verte otra vez aquí en Santa Cruz. Carlos, creo que tenemos segunda vuelta hoy día más tarde. Sí, tenemos Segunda segunda vuelta vuelta. hoy día en la mañana. Sí.